Hay un lema técnico que necesitamos para mostrar después que algunas otras propiedades del espacio métrico de los fractales y de su manera de medir distancias. Esta proposición, que es más bien técnica, me dice cómo se comporta la h, la h chiquita, es decir, la manera de medir distancia cuando los conjuntos involucrados en la medición de distancias son uniones de otros conjuntos. Concretamente, la H de A unión B, C unión D, dice este lema, es menor o igual que el más grande de los números que salgan. De estos cuatro conjuntos, fíjense, A y B están en la primera componente a la cual estoy calculando H, y C y D son la unión que aparece en la segunda componente. Desgloso por un lado el A y por otro lado el C y mido la distancia H. Por otro lado desgloso el B y el D y mido la distancia entre ellos. Entonces resulta que la distancia H entre A unión B y C unión D es menor o igual que el máximo de las distancias H entre A y C y B y D. Es más bien técnico eso, lo demostramos. Es simplemente usar propiedades de los supremos. La distancia desde A unión B hasta C se define como el supremo conforme Z varía en A unión B, la cuasidistancia, ¿no? La cuasidistancia desde A unión B hasta C se define como el supremo conforme Z se mueve en A unión B de las distancias puntuales desde Z hasta C. Y esto es el máximo del supremo conforme, bueno, eh, ¿cómo mido distancias desde Z hasta C? Conforme Z está en A unión B. Me fijo cuando Z se mueve en A y mido distancias hasta C, distancias puntuales. Y después me fijo cuando Z se mueve en B y mido distancias hasta C. Y de estos dos, individualmente a cada uno de ellos les tomo el supremo y veo el máximo de los dos y esto me da exactamente este otro supremo, que es igual a el máximo de la cuasidistancia desde A hasta C, porque esto es la cuasidistancia desde A hasta C, y esta es la cuasidistancia desde B hasta C. Por lo tanto, fíjense que, ¿qué es H de estos dos conjuntos? Por definición es el máximo de las cuasidistancias desde A unión B hasta C unión D, o cuasidistancias desde C unión D hasta A unión B. Pero a esto le voy a aplicar lo que dije hace un rato, esta parte previa. Cuando yo tengo en la componente de la izquierda una unión y calculo cuasidistancia desde esa unión hasta otro conjunto, acá el otro conjunto es todo esto, es igual al máximo de la cuasidistancia desde el primer conjunto hasta el segundo conjunto, el primer conjunto de la unión hasta todo el segundo conjunto, y la cuasidistancia desde el segundo conjunto de la unión hasta todo el otro conjunto. Sigo desarrollando. Ahora con esta otra parte lo mismo. Esto sería el máximo de las cuasidistancias desde C hasta A unión B y desde D hasta A unión B. Ese máximo de máximos es directamente igual al máximo de la cuasidistancia desde A hasta C unión D, cuasidistancia desde B hasta C unión D, cuasidistancia desde C hasta A unión B y cuasidistancia desde D hasta A unión B. ¿Por qué? Porque simplemente acá tengo dos números y acá tengo dos números. A los dos primeros números le saco máximo. A los dos segundos números le saco máximo. Y a todos ellos, a estos dos les tengo que sacar máximo. Eso da lo mismo que considerar los cuatro elementos directamente, los cuatro números, y de ellos elegir el máximo. Y eso es menor o igual que el máximo de
la cuasidistancia desde A hasta C, cuasidistancia desde B hasta D, cuasidistancia desde C hasta A, cuasidistancia desde D hasta B, que es el máximo de, bueno, esto es el máximo de la cuasidistancia desde A hasta C y cuasidistancia desde C hasta A, todo esto, si miro estos dos elementos, este y este, y si entre los otros dos elijo el máximo, por supuesto que el máximo de eso me va a dar mayor o igual que el máximo de estos cuatro elementos, va a ser directamente igual. Y acá tengo en el de la izquierda la distancia h desde A hasta C y a la derecha tengo la distancia h desde B hasta D. Así que quedó, digamos, con eso demostrado que la h de A unión B, perdón, sí, la h de A unión B, C unión D es menor o igual que el máximo entre el h de A y C y el h de B y D, que era lo que decía esta proposición. Es bastante técnica, es pura estrategia de calcular máximos de conjuntos finitos, y allí termina esa demostración, que es más bien técnica y sirve solo para una partecita del teorema general que queremos ver. No vamos a hacer la demostración de este teorema que aparece acá porque requiere de muchas consideraciones específicas de espacios métricos que sería ya necesario desarrollar más en detalle, y esto yo no quiero avanzar tanto sobre contenidos que van a ver en otra materia. Simplemente voy a enunciar. Se puede mostrar que cualquier sucesión de Cauchy que yo tome en el espacio H con esta manera de medir distancias es convergente. Por lo tanto, el espacio métrico de los fractales con la métrica de los fractales, la H, es un espacio métrico completo. Bueno, con todo esto estamos cerquita de justificar matemáticamente por qué el procedimiento iterativo para los SFI admite un único atractor y todas las inicie de donde inicia el proceso iterativo, llego al mismo atractor. Resulta que el procedimiento iterativo para obtener el atractor del SFI, que recordemos cómo era, elegíamos un B0 cualquiera, a B0 le aplicábamos las n transformaciones contractivas que hubiera en el sistema de funciones iteradas, o sea, W1, W2, en general Wn, unimos esas imágenes y obtengo un nuevo conjunto. A ese conjunto le hago lo mismo, es decir, V2, W1 de B1, unión W2 de B1, unión punto suspensivo Wn de B1, y así continúo, y en general BK más 1 era W1 de BK, unión W2 de BK, unión Wn de BK. Ese procedimiento es equivalente a obtener la órbita de B0 bajo una función W que va de partes del plano complejo, es decir, subconjuntos del plano complejo en subconjuntos del plano complejo, definida de la siguiente forma. A cada B le asocia un W mayúscula de B dado por W1 de B, unión, etcétera, Wn de B. O sea, este hecho de tomar imágenes de las transformaciones individuales que forman el SFI y unir, en realidad transforma conjuntos en conjuntos. ¿Sí? W transforma figuras en figuras. Pero más precisamente, cuando las figuras son compactas no vacías, el W también es compacto no vacío. Por lo tanto, a W se la puede ver como una transformación de H en H, es decir, tomar un conjunto compacto no vacío y aplicarle W, esta función, es decir, al B calcularle W1, W2 hasta Wn y unir, y esa unión es W mayúscula de B, esa W mayúscula de B, si B está en H, W mayúscula de B también está en H. Para ello, vamos a considerar que dadas W1 hasta Wn todas contracciones en C, cuando uno toma un
conjunto compacto no vacío, es decir, un B de H, W1 de B unión WN de B está en H. ¿Por qué? Porque si cada W sub J es una contracción en C, ya sabemos que las contracciones son continuas, las contracciones en C son continuas en C, y entonces si B es compacto no vacío, WJ de B también es compacto no vacío, y por lo tanto, W1 de B compacto no vacío, unión, punto suspensivo, WN de B compacto no vacío, unión finita de compactos no vacíos me va a dar un compacto no vacío. Así que W1 de B unión punto suspensivo WN de B pertenece a H efectivamente. Otro lemita que nos hace falta. Si W es una contracción en C, supongamos que tenga factor de contractividad S, y yo tomo dos conjuntos B y C de H y a cada uno de ellos les aplico W. Esta W es una W chiquita, podría ser la W1 del sistema de funciones iteradas. Cuando una contracción de C es aplicada a dos compactos no vacíos, la cuasi distancia desde de W de B a W de C es menor o igual que S por la cuasi distancia de B a C. O sea, de alguna manera las cuasi distancias también acercan conjuntos. Esa demostración es sencilla de hacer porque la cuasi distancia de W de B a W de C se supone que es el supremo de las distancias puntuales de los elementos de W de B hasta W de C. Y esto es simplemente el supremo de los ínfimos de las distancias desde W de B menos W de C conforme C está en C y esto conforme B está en B. Eso es menor o igual que el sub. Bueno, obviamente, cada elemento de este conjunto al cual este conjunto de adentro al que le tengo que sacar el ínfimo y después medir el supremo, bueno, ese conjunto de adentro tiene elementos que son módulos de W de B menos W de C, pero como la W es contracción, esos son menor o iguales que S por la distancia de B a C. Entonces, tengo que calcular todos los elementos de esta forma conforme C está en C, a eso sacarle el ínfimo y a eso hacer variar con B en B y sacar el supremo. Y esto es igual a S, este S puede salir afuera por la cuasi distancia, bueno, vendría a ser el supremo del ínfimo de los módulos de B menos C conforme C está en C y conforme B está en B, que sería la cuasi distancia desde B hasta C, como queríamos. Ese lemita me permite ver que la W mayúscula que hemos definido de H en H hace un rato, como la unión de los transformados de B bajo todas las contracciones que forman el sistema de funciones iteradas, es efectivamente una contracción. Entonces, si tenemos W1 hasta Wn, contracciones en C. Cada una de ellas tendrá su propio factor de contractividad, desde S1 para W1 hasta Sn para Wn. Entonces la transformación W mayúscula de H en H que veíamos hace un rato, que a cada B le asigna W de B, simplemente la unión de los W1 de B con W2 de B, punto suspensivo Wn de B, es una transformación contractiva en H, es decir, acerca conjuntos. Y su factor de contractividad es el máximo de los factores de contractividad de las contracciones del sistema de funciones iteradas. O sea, ¿qué tenemos que ver? Que para todo B y C en H, el H de W de B y W de C es menor o igual que S por el H de B y C. Eso para ver que la W es contractiva. Bueno, a la demostración la vamos a hacer por inducción de la cantidad de contracciones que forman el sistema de funciones iteradas, que es mayor o igual que 1. Así que tomo dos elementos B y C de H y veo que se cumple esta cuestión por inducción en la cantidad. Bueno,
Para n igual a 1, o sea, cuando tengo una sola transformación, la W mayúscula simplemente es la W1 minúscula. Así que la cuasidistancia de W de B a W de C es simplemente la cuasidistancia desde W1 de B hasta W1 de C, simplemente porque hay una sola transformación, entonces tengo que hacer simplemente el cálculo de W1 de B para calcular W de B y W1 de C para calcular W de C. Y esto es menor o igual, por lo que dice el lema, que S1 por la cuasidistancia de B a C. Y ya tengo que se cumple que la cuasidistancia desde W de C hasta W de B, perdón, desde W de B a W de C es menor o igual que S1 por la cuasidistancia de B a C. De igual manera, la cuasidistancia de W de C a W de B es menor o igual que S1 por la cuasidistancia de C a B. Por lo tanto, la h de W de B a W de C, que es, recuerden, el máximo entre la cuasidistancia de W de B a W de C y cuasidistancia de W de C a W de B, en vista de estas desigualdades es menor o igual que el máximo de S1 por la cuasidistancia de B a C, perdón, esto que estaba acá, S1 por la distancia de C a B, que directamente el S1 lo puedo sacar afuera, esto es S1 por el máximo de la cuasidistancia de B a C, cuasidistancia de C a B, que es S1 por H de B y C. Y ya se cumple para la hipótesis inductiva. Ahora, en el paso inductivo, vamos a suponer que se cumple para cuando tenemos n transformaciones y ahora veamos cuando tenemos n más 1 transformaciones. Le vamos a llamar W, por supuesto, a la transformación definida por las n más 1 transformaciones contractivas y T a la definida por las primeras n. Entonces, W de B es igual a T de B unión W sub n más 1 de B. Por hipótesis inductiva, la T es contractiva con un factor de contractividad el máximo entre S1 hasta Sn. Y ahora, la H de W de B y W de C, que es la H de T de B unión W sub n más 1 de B, eso sería W de B. Y ahora W de C, lo mismo, pero con C. T de C unión Wn más 1 de C. Acá fíjense que tengo el H de una unión de dos conjuntos y un coma unión de otros dos conjuntos. Voy a aplicar el lema técnico ese que yo les decía hace un rato. Y esto es menor o igual que el máximo de la H de... Voy a desglosar TB y T de C por un lado y el H de W1 de B, Wn más 1, perdón, de B y Wn más 1 de C. Y esto es menor o igual que este máximo es menor o igual que, ya sabemos que esto es menor o igual por hipótesis inductiva que S por H de B y C. Y este H es menor o igual que Sn más 1 por H de B y C, simplemente por aplicación del lema anterior. Y esto es menor o igual que el máximo entre, acá tengo que tomar el máximo de un producto de dos números por el producto de otros dos números, agarro los primeros números de cada uno de esas componentes y tomo el máximo, y agarro los segundos números de cada componente, H de B y C, y H de B y C que tengo acá, directamente esto es menor o igual que esto, y S era el máximo entre S1 hasta Sn, y el máximo entre S y Sn más 1 es entonces igual al máximo entre S1 hasta Sn más 1 por H de B y C. Y de esa manera me queda mostrado el teorema de que la W de H en H inducida por la unión de imágenes de B a través de las funciones que forman
el sistema de funciones iteradas es una contracción. Finalmente ya estamos en condiciones de probar por qué la convergencia hacia un único atractor. Si yo tengo un sistema de funciones iteradas, el teorema nos dice existe un único elemento de H, que es el atractor, tal que para todo BC, tal, primero, que A es un punto fijo de la W, y para todo B0 en H, la sucesión B0, B1, B2, definida por BK más 1 igual a la unión de las imágenes de las transformaciones que componen el sistema, esa sucesión converge a atractores del espacio métrico de los fractales. O sea, es la justificación que queríamos demostrar. Porque arranquemos de donde arranquemos, siempre vamos a llegar al mismo A. Bueno, la demostración ya está prácticamente hecha. La función W de H en H que veníamos analizando, que a cada B le asigna la unión de las imágenes de B bajo las contracciones del sistema de funciones iteradas, es una contracción en el espacio métrico, y como el espacio métrico es completo, por el teorema del punto fijo de las transformaciones contractivas, existe un único atractor que es punto fijo de la contracción y que para todo B0 en H, el límite de los iterados de W mayúscula aplicados a B0 me converge esa sucesión de figuras a A. Y como B sub K es si llamamos B sub K al késimo iterado de W de B0 del conjunto de arranque, ocurre que entonces esto no es otra cosa que la késima figura que estamos armando. Por lo tanto, para todo B0 en H, cuando yo calculo los distintos conjuntos, la carita, después las tres caritas, después las cinco caritas, o las seis o nueve, no sé cuántas, como veíamos, la sucesión de conjuntos que se van formando luego de aplicar este proceso de aplicar las transformaciones del sistema y unir, converge, por supuesto, a cualquiera que sea el B0 en H. Una observación que sale a raíz de que el atractor es un punto fijo de esta W, eso significa que A es igual a W mayúscula de A, pero W mayúscula de A es W1 de A unión WN de A. Como cada W sub J es una contracción, quiere decir que W sub J de A es una copia, quizás deformada, del mismo A. Y en consecuencia, esto me dice que si cada una de las W aparte es una similitud, es decir, una copia exacta, quizás rotada, de A, eso quiere decir que A se compone de n copias más pequeñas de sí mismo. Y por lo tanto, goza de la propiedad de autosemejanza bajo magnificación. Vamos a ver cómo se interpreta esto en ejemplos anteriores de atractores de sistemas de funciones iteradas que hemos visto. Recuerden que en el caso del triángulo de Sierpinski era esa figura. Lo que nos decía la diapositiva anterior es que uno debe poder ver al triángulo de Sierpinski como la unión de tres copias, porque teníamos tres transformaciones, más pequeñas de sí mismo, que unidas forman el todo. ¿Cuáles son esas tres copias? Bueno, creo que ya las están adivinando. Fíjense, por ejemplo, todo el triángulo de Sierpinski es la misma figura, salvo que a otra escala, que este triángulo. Y en general, fíjense acá, de rojo, de azul y de verde, están marcadas las tres copias del triángulo de Sierpinski a menor escala que unidas forman el propio triángulo de Sierpinski. Cada una de esas copias corresponde justamente a aplicarle al triángulo de Sierpinski cada una de las transformaciones, la W1, la W2 y la W3, que formaban el sistema de funciones iteradas.
De hecho, si uno mira esta figura y quiere saber, eso es el atractor, de qué sistema de funciones iteradas, cuáles son las transformaciones contractivas que forman ese sistema de funciones iteradas, habiendo reconocido las más pequeñas copias que forman el atractor, puede plantear, puede encontrar a través de un procedimiento algebraico las tres transformaciones, porque ¿cuál es la transformación que lleva el triángulo completo en este triángulo más pequeño? Bueno, justamente si este punto que está acá es el origen de coordenadas, o sea, el 0, 0, se trata justamente de una función lineal del tipo un medio de z, w de z igual a un medio de z, porque eso lo que hace es llevar esa transformación, lo que hace es transformar todo el triángulo en este triángulo. Así que fíjense que por esa observación ya tenemos quién es W1 de A. La W2 de A, que es la que tenemos acá, saldría de hacer una cosa parecida a eso, un medio de z, pero luego desplazarlo hacia la derecha un medio. Y la W3 de A es un medio de z, que produciría esto, pero con un desplazamiento de una media unidad hacia arriba, o sea, sumar i sobre 2. Entonces, de la detección de las copias más pequeñas que unidas forman el atractor, uno puede deducir cuáles han sido las transformaciones que ha usado para generar este atractor. Por supuesto que alguien podría haber dicho, no, acá yo veo 9 copias del triángulo de Sierpinski. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Hubiera podido ser otra posibilidad, un sistema de funciones iteradas de 9 transformaciones de razón un cuarto digamos, cada uno de estos triángulos vendría a ser, por ejemplo, este de acá, vendría a ser aplicarle a todo el atractor la transformación W de Z igual a un cuarto, porque fíjense, esto, 1, 2, 3, 4, esto, el atractor es 4 veces más grande que esto, así que esto es un cuarto del atractor. Y las otras saldrían, obviamente al tener todas el mismo tamaño, saldrían de un cuarto de Z más algún desplazamiento apropiado. Pero por supuesto que cuantas menos transformaciones tengamos, mucho mejor. Entonces uno por ahí, si quiere minimizar la cantidad de transformaciones que forman el sistema de funciones iteradas, por supuesto que va a buscar minimizar la descomposición del atractor en copias más pequeñas de sí mismo. ¿Cómo nos iría con el helecho? Recuerden, el helecho era esa figura. Aquí hay un poquito más de complejidad en la detección de las copias más pequeñas del atractor. Uno podría decir, por ejemplo, esta hoja es una copia del atractor, perfecto, pero también uno diría, pero hay infinitas copias y el desafío para encontrar el sistema de funciones iteradas que produce este atractor, el desafío es encontrar una cantidad finita de copias del atractor más pequeñas que unidas forman el todo. Esas copias son, recuerden, el resultado de transformaciones contractivas que quizás, como va a ser este el caso, también deformen un poco la imagen. Bueno, una transformación podría transformar todo esto en esto, que no es exactamente una similitud, sino casi una similitud, es decir, hay un cambio de escala, pero también hay algún otro efecto como de haber dado vuelta como panqueque el atractor y fíjense que acá está curvado hacia la derecha y si me fijo acá está curvado hacia la izquierda. Bueno, eso no es problema, sigue siendo una transformación contractiva la que transforma todo esto en esta hoja. En esta hoja también esa podría ser otra. Y ahora yo me fijo, todo esto también es una copia de todo el atractor, un poquito más pequeña, no mucho más pequeña, no tan pequeña como esta y como esta. Ahí irían tres. ¿Y qué nos estaría faltando? El tallo. Entonces, fíjense cuáles son las 4 transformaciones contractivas
en las cuales que aplicadas al atractor producen copias deformadas, más pequeñas de él mismo, pero unidas forman el todo. Una es la que decíamos hace un rato, la que está de verde, la hoja que está acá a la derecha. Otra, la hoja que está a la izquierda. Otra, todo este punto, todo este conjunto, que es lo que está marcado más o menos de naranja. Y la última copia es la parte esta del tallo, que en realidad es un segmento, y sí, un segmento es una contracción de todo este espacio, pero una contracción que deforma bastante. Sin embargo, sigue siendo una transformación contractiva, aquella función que transforma todo este helecho en este tallo. Bueno, obviamente todo esto se hace un poquito pesado, pero es lo que los investigadores de la década del 80, del 90, lograron encontrar como justificación a que el proceso iterativo de los sistemas de funciones iteradas converge y converge a la misma figura independientemente de dónde arranque. Terminamos así esta unidad, con ella hemos virtualizado todo el programa de la materia. Espero que les haya sido, digamos, interesante, sobre todo esta última parte, aunque la parte teórica se pone un poquito pesada, pero es la manera de justificar matemáticamente algo que vemos que ocurre en una pantalla de una computadora. Terminamos así la materia y nos vemos en el examen final. Hasta entonces.